En algún lugar del Amazonas podría existir una ciudad que oficialmente nunca debió existir. Durante más de 2 siglos, exploradores, científicos y aventureros han perseguido una pista nacida de un manuscrito antiguo tan extraño que terminó obsesionando a uno de los hombres más famosos de la exploración mundial. Pero mientras más se acercaban a la verdad, más personas desaparecían. Y lo más perturbador es que los descubrimientos recientes en la selva están haciendo que esta historia, que parecía una fantasía imposible, comience a sentirse peligrosamente real. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? Hay documentos antiguos que parecen simples leyendas, hasta que alguien desaparece intentando demostrar que eran reales. Y el manuscrito 512 es uno de ellos, porque este no habla de tesoros pequeños, ni de una tribu perdida en medio de la selva. Habla de algo muchísimo más inquietante, una ciudad gigantesca, construida en piedra, oculta en el corazón del Amazonas, una ciudad tan avanzada que quienes la vieron juraron que no pertenecía a ninguna civilización conocida de América. Y lo más extraño es que el hombre que decidió encontrarla terminó desapareciendo para siempre. Todo comienza en Brasil, en el siglo XVIII. Un grupo de bandeirantes portugueses exploradores acostumbrados a sobrevivir en regiones imposibles se internó durante años en el interior salvaje del territorio brasileño buscando minas legendarias. Estos hombres no eran soñadores románticos, eran cazadores de riquezas, gente extremadamente dura, acostumbrada a enfermedades, ataques, hambre y muerte. Pero según el relato que dejaron escrito, encontraron algo completamente inesperado. Después de atravesar montañas y zonas prácticamente inexploradas, llegaron a una ciudad abandonada. No una aldea, no unas ruinas pequeñas, una ciudad monumental. El documento describe avenidas de piedra, arcos gigantescos, plazas, templos, esculturas y edificios perfectamente alineados. Hablan de columnas decoradas y estructuras que parecían pertenecer a otra época o incluso a otro continente. Los exploradores quedaron tan impactados que comenzaron a comparar lo que veían con arquitectura grecorromana. Y aquí es donde la historia empieza a volverse realmente extraña. Porque el Amazonas supuestamente nunca tuvo civilizaciones así. Durante siglos, la historia oficial aseguró que la selva amazónica era incapaz de sostener grandes sociedades urbanas. El suelo era considerado demasiado pobre, el clima demasiado agresivo, la vegetación demasiado densa, pero el manuscrito 512 decía exactamente lo contrario. El texto afirmaba que en medio de aquella selva existían restos de una civilización avanzada, desaparecida muchísimo antes de la llegada europea, y el detalle más inquietante era que no parecía una simple fantasía. El manuscrito tenía estructura de informe de expedición. Describe rutas, obstáculos, formaciones geográficas, accesos, observaciones tácticas y detalles arquitectónicos muy específicos. No estaba escrito como un mito religioso, ni como una novela fantástica. Parecía el reporte de alguien que realmente vio algo. El problema es que jamás reveló la ubicación exacta. Partes enteras del documento estaban dañadas. Algunas páginas eran ilegibles. Y eso convirtió la ciudad perdida en uno de los mayores misterios de Sudamérica. Décadas después, el documento terminó archivado en la Biblioteca Nacional de Brasil. Y ahí, un hombre lo encontró. Percy Harrison Fawcett, explorador británico, militar, cartógrafo, miembro de la Royal Geographical Society. Uno de los hombres más experimentados del planeta en supervivencia selvática, Fawcett había recorrido regiones donde casi ningún europeo había sobrevivido. Conocía el Amazonas mejor que la mayoría de los exploradores de su tiempo. Había enfrentado enfermedades tropicales, animales salvajes y territorios completamente desconocidos. Pero cuando leyó el manuscrito 512, algo cambió. Se obsesionó, porque Fawcett ya tenía una teoría propia. Él estaba convencido de que el Amazonas había albergado civilizaciones enormes y avanzadas. Pensaba que la historia oficial estaba equivocada. Creía que bajo la selva existían restos de antiguas ciudades olvidadas. Y el manuscrito parecía confirmar exactamente eso. Con el tiempo, Fawcett desarrolló una idea aún más ambiciosa. La llamó Ciudad Z. Según él,
no existía solo una ciudad perdida, sino toda una red de asentamientos antiguos ocultos bajo la selva amazónica. Y mientras la mayoría de académicos se burlaban de él, Fawcett seguía reuniendo pistas. Lo perturbador es que algunas cosas sí parecían encajar. El manuscrito 512 mencionaba símbolos extraños grabados sobre piedra. Inscripciones que los exploradores no pudieron identificar. Monedas con caracteres desconocidos. Estatuas orientadas hacia direcciones específicas. Arcos monumentales y estructuras simétricas imposibles de explicar fácilmente para la época. Fawcett llegó a creer que aquellas ruinas podían pertenecer a una civilización extremadamente antigua, quizá mucho más avanzada de lo que se aceptaba oficialmente, y entonces tomó una decisión. En el año 1925, entró nuevamente al Mato Grosso brasileño, acompañado únicamente por su hijo Jack y Raleigh Rimmel. Su objetivo era encontrar la ciudad Z. La expedición era pequeña a propósito. Fawcett no quería llamar la atención de tribus hostiles ni de otros exploradores. Creía que mientras menos personas supieran lo que estaba buscando, mayores serían sus posibilidades de éxito. Desde un campamento conocido como Dead Horse Camp, envió sus últimas cartas. En ellas hablaba de confianza. Decía que estaban cerca, que continuaría avanzando, y después, silencio absoluto. Nunca volvió. Nunca encontraron un cuerpo confirmado. Nunca apareció un campamento final. Nunca hubo una explicación definitiva. Simplemente desaparecieron en la selva. Y ahí fue cuando la historia dejó de ser una expedición para convertirse en una leyenda, porque decenas de personas comenzaron a intentar encontrar a Fawcett, y muchas jamás regresaron. Algunas murieron, otras desaparecieron, y con el tiempo comenzaron a surgir rumores cada vez más inquietantes. Historias de tribus aisladas, de ciudades ocultas, de entradas subterráneas, de artefactos antiguos. Incluso se decía que Fawcett había encontrado algo, y decidió no regresar jamás. Durante décadas, todo esto fue tratado como una fantasía imposible, hasta que ocurrió algo inesperado. La arqueología moderna comenzó a descubrir que el Amazonas sí había albergado sociedades enormes y complejas. Y eso cambió absolutamente todo. Con nuevas tecnologías, investigadores empezaron a detectar restos de ciudades antiguas ocultas bajo la vegetación. Aparecieron caminos gigantescos, geoglifos monumentales, sistemas hidráulicos, plazas ceremoniales y enormes zonas modificadas artificialmente por seres humanos. Uno de los descubrimientos más impactantes fue Kujikubu, una enorme red urbana en la región del Xingu. El sitio reveló algo que durante muchísimo tiempo se consideró imposible. Poblaciones amazónicas altamente organizadas, con planificación urbana, carreteras y estructuras complejas. Exactamente el tipo de civilización que Percy Fawcett llevaba décadas diciendo que existía. Y de pronto, el manuscrito 512 dejó de parecer tan absurdo, porque quizá los antiguos exploradores sí encontraron algo real. Tal vez exageraron algunos detalles, tal vez interpretaron mal ciertas estructuras, pero la idea central ya no parece imposible. Hoy sabemos que el Amazonas escondió sociedades mucho más avanzadas de lo que la historia tradicional aceptaba, y eso abre una pregunta inquietante. Si durante siglos se creyó que esas civilizaciones no podían existir, ¿cuántas otras cosas siguen ocultas bajo la selva? Porque el Amazonas todavía cubre millones de kilómetros prácticamente inexplorados. Y quizá, en algún lugar bajo esa vegetación interminable, aún permanezcan las ruinas que obsesionaron a Percy Fawcett hasta el último día de su vida. La ciudad que el manuscrito 512 describió hace más de 2 siglos. La ciudad que hizo desaparecer a uno de los exploradores más famosos del mundo. Y la ciudad que, tal vez, todavía nadie ha encontrado. Y quizá eso es lo más inquietante de todo. Que todavía seguimos descubriendo que el pasado fue muchísimo más complejo de lo que creíamos. Porque mientras el Amazonas continúa ocultando secretos bajo kilómetros de selva, hay preguntas que siguen sin respuesta. ¿Qué vio realmente Percy Fawcett? ¿Qué encontraron aquellos exploradores del siglo XVIII? ¿Y cuántas ruinas permanecen todavía enterradas en lugares donde nadie ha mirado? Si te gustan los misterios reales, las historias que desafían la historia oficial y los enigmas que siguen sin resolverse, suscríbete a Documentes Curiosas, porque aquí, cada historia abre una puerta a algo mucho más grande de lo que imaginábamos.